Mi querido Álvaro, vamos a entrar con esto porque sí veo muchos comentarios. Hay gente que dice, no hubo sorpresa, ya lo sabíamos, que Claudia era impuesta, que siempre fue Claudia, que esto fue un dedazo o que fue una estrategia para que fuera Xochitl versus Claudia o Claudia versus Xochitl. Incluso muchos comentarios diciendo, no, es que yo quería a Dan, no es que yo quería a Noroña, pero es que hay una diferencia brutal entre las encuestas. Así que, pues vaya, yo sí creo tampoco que hubo sorpresa. Honestamente, Claudia es la que desde siempre se estuvo perfilando, pero entramos a eso. ¿Desde siempre se estuvo perfilando Claudia Sheinbaum? ¿O qué es lo que pasó? ¿Fue legítimo el proceso? ¿Fue estrategia? ¿Hubo dedazo? ¿Qué pasó? No, es un proceso legal y legítimo. Y es cierto, se anunció casi desde hace 2 años, si no mal recuerdo, 1 año y medio, para ser exactos, que el presidente de la República, ¿no?, utilizó este vocablo que no, a mí no me gusta mucho, pero que fue el que utilizó e inaugura una nueva manera de definir a quiénes son los que pueden aspirar a la presidencia de la República, y lo señaló desde hace, pues, repito, un buen tiempo, y él mismo decía quiénes podían integrar ese cuerpo de profesionales que tiene el movimiento Partido Morena, y habló desde, creo que siempre se situó. Yo, desde que lo escuché por primera vez, pensé que su candidato, o que el mecanismo histórico de decisión sobre quién va a ser el candidato presidencial siguiente, pues recae sobradamente en la decisión presidencial. Y yo pensé que cuando mencionó a Marcelo Ebrard, y fue el primero que siempre mencionó como su hermano del alma, su hermano de trabajo, su hermano de toda la vida, de la vida política, y luego a Dan Augusto igualmente se refería a él, y siempre pensé que fue un poco forzado, ¿no? Y si no, pues ahí están los videos, al mencionar a Claudia Sheinbaum como hermana. Entonces, bueno, pero así lo situó. A esas, las corcholatas, que fue el vocablo que utilizó, eran estas, estas y estas. Pero agregó también que habría otros más. Entonces, no prefiguró a Claudia Sheinbaum de ninguna manera. Si uno revisa los videos repito, de esa época, será, es un testimonio muy claro de que casi siempre hay un apapacho mayor hacia el entonces canciller Marcelo Ebrard. Cuando Adán Augusto llegó a la Secretaría de Gobernación, también los historiadores, los analistas, en la clásica visión de la historia política mexicana, el secretario de Gobernación siempre fue una pieza fundamental. Y cuando sustituyó a la ministra, bueno, Olga Sánchez Cordero, también yo pensé que compartía no solamente el origen político, sino además el nativo, y con eso a mí me parecía que Adán Augusto estaba ganando terreno. Aunque recordemos, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se adelantó a todo, y con una serie de posicionamientos políticos desde el 2018, todo hacía pensar que sería el candidato Ricardo Monreal. Entonces, Claudia Sheinbaum no estaba en las consideraciones de los más agudos especialistas y conocedores de las sucesiones presidenciales en México. Poco a poco, y por la naturaleza misma del gobierno de la Ciudad de México, que hay que reconocerlo, o sea, siempre gobernar la Ciudad de México es una plataforma política enorme. Pero bueno, igual la tuvo el secretario de Relaciones, igual la tuvo el secretario de Gobernación y el entonces coordinador de senadores, que eran las 4 piezas con las que apareció el partido Morena.
en la alianza política que tiene con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, bueno, fue generosa la invitación y propuso que fuese el propio PT quien señalara quién sería su candidato, y al Partido Verde lo mismo. Y ahí están los 6. No hay, pues, creo desde mi punto de vista, si uno recorre los diversos testimonios periodísticos, políticos, discursivos de los líderes políticos de esos 3 partidos, más el de el presidente de la República, creo que fue más o menos siempre en el mismo peso, los 6. Bueno, no, los 6 no, los 4 de Morena, y mucho menos, obviamente, el del Partido Verde y obviamente también el del Partido del Trabajo. Pero no, yo creo que el ciudadano atento, pues creo que sí tendrá que considerar una cosa, Meme, que esta historia de esta sucesión presidencial pasa a formar parte de una historia inédita. Es una historia inédita donde la población decidió quién es la candidata, en este caso, de un partido político. Y no se esperó al proceso interno que, de acuerdo con la reglamentación electoral, pues sale, ¿no?, de los mecanismos que tienen los partidos, aunque este también salió del mismo grupo de normas que tiene Morena para presentar candidaturas. Entonces, creo que fue un juego parejo, a todas luces. Ahora, sí estuvo parejo el juego, o sea, ya viendo los resultados, sí estuvo parejo, porque prácticamente, o sea, aquí tengo cómo salieron en cada una de las encuestas. Sí. La de Morena, como tal, la encuesta madre, que es la que cuenta, Ebrard queda en un segundo lugar con un 25%, Adán queda en un tercero con un 10%, no es cierto, en un Sí. cuarto con un 10%, porque en un segundo lugar, en la encuesta madre de Morena, queda Noroña en segundo lugar con un No, en tercero. 12.2%. No, o sea, en la de Morena, Sí, pero Ebrard Gerardo queda quedó. con 25%, Adán con 10% y Noroña con 12.2%. Sí, sí, o sea, Entonces, después de Claudia. ajá, sí, después de Claudia. O sea, Claudia es el primer lugar. Sí. Claudia es el primer lugar, de ahí va Ebrard. En En la de todas Morena, Marcelo queda en segundo. en todas Marcelo queda en segundo. Noroña es el que se va moviendo. En esta Y, Noroña exacto. queda en tercero y Uh-huh. Adán en cuarto. Y Sí, ya después, Monreal y Velasco se dan un tiro prácticamente, en quinto y sexto. exactamente, pero por una diferencia de puntos Sí, mínimas. ahí es un empate técnico en el último lugar, con Sí, 6 puntos casi, ¿no? sí, sí, Y sí, así más o menos, y todas las encuestas fueron en ese sentido. exactamente, Pero, fueron más o menos en ese sentido. y son 15 puntos de diferencia. Conociendo los resultados de las encuestas, Meme, o sea, por eso hablo yo del juego, un juego muy parejo, un juego equilibrado, pero que obviamente, pues si las tendencias, al menos en todos los estudios demoscópicos que se hicieron en los últimos 2 meses y previo a los 2 meses oficiales, decían siempre que estaba arriba Claudia Sheinbaum. En algunas encuestas, ¿no?, como tú lo sabes y lo diste a conocer, en algunas encuestas que presentaba Marcelo Ebrard como puntero, pues eran las mismas que Marcelo Ebrard prohijaba. Ahora, lo curioso es de que en la encuestadora que él propuso para este proceso interno, Mercaey, quedó igual exactamente que la que hizo el partido Morena. Yo creo que esto nos debe de convencer de que no hubo trampas, no hubo cuchareo, fue simple y sencillamente iguales las 5 encuestas, las diferencias son de décimas, no hay, allí sí, posibilidad alguna. Quien conozca las ciencias sociales y conoce las encuestas que se aplicaron en vivienda, esto es lo que hace gran diferencia, ¿no?,
con una telefónica o con un sondeo rápidamente en la calle o en un auditorio, en un parque. Lo más exacto, lo más preciso, lo más cercano a la objetividad total científica, pues es una encuesta de vivienda, ¿no? Y la encuesta de vivienda es la más precisa. Son 5, y en las 5 quedó una persona, la ex jefa de gobierno, como la ganadora de este proceso. De este proceso que repito, es algo inédito, pero también por otras razones. Mira, o sea, creo que después de esto, cuando tienes ya una candidatura de un grupo opositor y de Morena y sus aliados, creo que podemos encontrar 2 o 3 diferencias que son importantes mencionar. O sea, una, Claudia Sheinbaum llega con un respaldo de la población, de la ciudadanía, ¿sí? Es un respaldo que tiene en las cifras y en la representatividad, que es nacional, son encuestas, es una encuesta que se levanta a nivel nacional, y bueno, es un respaldo popular. En el otro lado, la señora, la senadora todavía en funciones, no sabemos, nadie sabe, y yo te retaría a que tú me dijeras si es que lo sabes, cuáles son las razones por las que ganó. El proceso quedó a la mitad y fue un proceso en donde se presentaron 13 aspirantes y se cayeron 12 por razones que tampoco sabemos, que tampoco conocemos. Hasta ahora no nos han dicho por qué descalificaron a Mancera y a Preciado, por ejemplo. Entonces por un lado está un respaldo popular evidente y del otro hay razones desconocidas. Ahora, ¿qué tenemos también? De un lado está el voto que proporciona la sociedad, la población, una legitimidad enorme. Y del otro, en términos de legitimidad que tienes a una candidata que es expresión de órganos o de personajes diferentes a los 3 partidos que están unidos. Es decir, su legitimidad viene del exterior de esos partidos políticos. Y en el caso contrario, Claudia Sheinbaum es un producto natural de un partido que invitó a un proceso novedoso con resultados satisfactorios para el partido, para ella misma y para todos los que contendieron. En cambio, en el otro todavía no podemos, yo creo que encontrar la posibilidad de entrevistar a Beatriz Paredes o a Santiago Krill, que son los que llegaron que llegaron al final, ¿no? Que se cayeron hasta el final, pero yo creo que no van a querer dar entrevista en mucho tiempo para que nos pudieran dar las razones exactas del por qué, ¿sí? Ofrecieron su cabeza para que quedara en primer lugar Xochitl Gálvez. Entonces, hay un partido, hay una candidata de un partido, de una coalición de partidos que son de carne y hueso, y hay otra candidata que no tiene un asidero, no tiene una base partidaria, porque la señora Xochitl, hay que repetirlo, hay que reiterarlo en donde se pueda, para que la población sepa que no es militante ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, que es una señora empresaria y que como alcaldesa y como senadora ha utilizado esa posición para beneficio propio y desarrollo de su empresa. Es decir, es una señora que ha caído en el conflicto de interés ciudadana, empresaria, pues sí, pero al menos no tiene una credencial que le pueda distinguir como militante de un partido, mientras que la otra sí. Ahora,
Con lo de Ebrard, que justamente lo platicábamos en la transmisión que hicimos desde el World Trade Center contigo, mi querido Álvaro, hace ya un par de horitas. Lo de Ebrard, que ya más adelante, por cierto, hablaremos con el diputado Emanuel Reyes, que es del equipo de Marcelo, para pues conocer un poco más de lo que ellos han estado diciendo, pero ya empezaron a darse ciertas reacciones por parte de la oposición. Lo platicábamos, que si Mm. Alejandro Moreno ahora solidarizándose con todo el equipo de Marcelo, con el propio Marcelo, que si Xochitl Gálvez invitándolo, y ahora Movimiento Ciudadano, ¿no? Aquí está el diputado Jorge Álvarez Maynés diciendo que lo que hoy hizo Ebrard merecía un reconocimiento frente al presidente con más poder en 3 décadas, ha ejercido una posición de dignidad, lo que decida después es punto y aparte. Eh, Platicábamos quebrar para donde vaya, si no toma una actitud de unidad, en realidad sería el fin de su carrera, es lo que tú prácticamente nos estabas platicando hace un momento, pero ya con estos resultados, con estos cuestionamientos, porque aunque no haya sido, los cuestionamientos están sobre Claudia Sheinbaum porque la, la consideran como la favorita, la impuesta, la que ya tenía las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que viene? O sea, ya con todos estos resultados, ya con el enfrentamiento Xochitl, Claudia, ¿qué es lo que viene en la configuración de los partidos ya rumbo al 2024? Bueno, yo creo que lo que viene inmediatamente es el posicionamiento de los grupos, bueno, en un solo grupo, el de Morena, PT y Partido Verde, pues las decisiones importantísimas que son quiénes van a ser los aspirantes a las gubernaturas, a las 9 gubernaturas, quiénes encabezan los espacios plurinominales del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes también serán los que tengan que lidiar con los distritos más fáciles dentro de toda la geografía electoral mexicana, quiénes son los que van a en el caso de las entidades federativas en donde va a haber elecciones de ayuntamientos, que son como en 30, bueno, pues quiénes son los que tratarán de vencer a sus opositores en las capitales de la República. Es decir, el abanico es inmenso. De ahí pues que la fuerza organizada de un partido, de una estructura partidaria, siempre se tendrá que imponer a una estructura que no tiene cabeza partidista, que no tiene una estructura, ¿sí?, que pueda llamar y convocar a militantes, a simpatizantes, ¿sí?, a población en general al cuidado de las casillas, a la invitación a que voten por ellos. El frente opositor no lo tiene, el frente opositor tiene mucho dinero por parte de los grupos oligarcas que lo apoyan. Pero del otro lado ya está en 5 años construida una estructura electoral poderosísima. Hay un dato muy fuerte, ¿no?, hacia el futuro y que también el escucha debe entender. En, en la República Mexicana, ¿sí?, el número de entidades federativas que aportan casi el 70% del voto nacional está en 12 entidades de las 32, en 12 entidades. ¿Cuáles son? Pues todo el mundo las sabemos, porque son las más pobladas. El Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, ¿sí?, Nuevo León. Pues bueno, de esas 12 entidades, ¿no?, 8 están en manos de Morena. 2 están en manos del PAN y 2 están en manos de Movimiento Ciudadano, que son Jalisco y Nuevo León. Ergo, si esto le añadimos las otras 15, en el caso de Morena, porque tiene 23 gubernaturas, pues tiene una estructura importantísima en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Ahora en este proceso electoral que se inaugura mañana, ¿sí?, la estructura geoterritorial, y en esto las elecciones se ganan con el control de los territorios. Y el control de los territorios en este momento en la vida mexicana
la tiene en 23 entidades federativas Morena. Y además, las entidades más pobladas están bajo su control, los municipios más poblados, ¿sí? Para que nos entiendan un poco mejor, el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? Hay 16 alcaldías, pero una Iztapalapa representa más del 30% del voto de toda la Ciudad de México. Quien gana Iztapalapa ya lleva 3 puntos de 10. Así de importante es en la cuestión electoral la geografía. Y la geografía en este caso responde más ya ahora a los intereses de esta estructura partidista. Las otras son, desgraciadamente, partidos tradicionales que ya se evaporaron, que ya no cuentan, los votos se le fueron y las militancias también, ¿no? Hay que recordar, el partido con menos militantes del país en este momento se llama Partido Acción Nacional, y el Partido Revolucionario Institucional en los últimos 5 años ha perdido 2 millones de militantes. Entonces, tenemos que para los próximos meses que se vienen, estos dos escenarios son los que van directo a la disputa política de muchos puestos, sí, de muchos, ¿no? 9 gobernaturas, 1,600 ayuntamientos, 30 congresos locales, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que hacer? Pues el que mejor defina sus candidaturas. Hoy la apuesta va a ser ya formal de que el ganado, el que no tenía nada hace 5 años, hoy tiene una estructura y tiene una serie de cuadros novedosísimos, ¿no? Así como, por ejemplo, en el periodismo hay muchas novedades, nuevas maneras de transmitir la verdad, la realidad política, etcétera, etcétera, pues en 5 años el sector salud, el sector de Hacienda, el sector de gobernación, el sector educativo, tienen cuadros novedosos, gente que tiene 30 años, gente que ya está en posiciones de directores, de subsecretarios. Entre 30 y 40 años hay muchos cuadros, ¿no? De administradores y profesionales de la burocracia actual. Por lo tanto, pues son casi seguros candidatos. Y muchos de ellos muy, muy buenos. En cambio, del otro lado ya no hay. Quienes van a disputarle las candidaturas a ser senadores plurinominales, que son los que van en la lista y son los que llegan primero, ¿no? O al menos no tienen que hacer el bochornoso espectáculo de ir a pedirle votos a nadie, sino simplemente por estar en una lista van a quedar. Pues en ellos, si tú crees que tengan alguna posibilidad, bueno, pues cuenta con los dedos de la mano, pues a Zambrano, a Chucho Ortega, a Guadalupe Acosta Naranjo, a Santiago Krill, a Marco Cortés, a Claudio X González, que ojalá se decidiera a estar en la palestra y buscar el voto, ¿no? Y si no, pues que lo haga por la vía plurinominal, pero pues yo quisiera verlo debatir en el Parlamento, en un Parlamento que ahora, pues en uno va a coordinar a Dan Augusto o Gerardo Fernández o Marcelo Ebrard en el Senado, ¿no? Entonces, estas son de las cosas que uno ve con mucha atención, con mucho interés, pero ¿cuáles son los otros cuadros que tienen? Beatriz Paredes ya no quiere tener nada, pues Lili Telles, ¿qué le pueden dar? ¿Una diputación? Bueno, pues, en Sonora no va a ganar. No, no la quieren Sonora no ni va en a su ganar. casa. Tendría que ser una diputación plurinominal, pero ¿se la van a dar antes que a Jesús Zambrano? No No, creo. no creo. Entonces, no tienen lo necesario para entrar a la cancha electoral y ganar el partido. Álvaro, quiero cerrar con esta pregunta y agradecerte como siempre que nos ayudes y que estés por este lado platicando y compartiendo tus análisis como un investigador y un experto en temas electorales. Pero la pregunta del millón es, entre las rupturas, no rupturas, que dimes y diretes, si sumamos, o sea, vemos el porcentaje que tuvo Claudia, pero si sumamos los porcentajes que tienen todos los demás, se dan
pues sí, en algunos sí se dan un tiro muy parejo de los que están con Claudia y los que no están con Claudia. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, para mí suena muy complicado que lo que ocurrió en 2018 se repita en 2024. Ese fenómeno de más de 30 millones de personas saliendo a votar por alguien como Andrés Manuel, se me hace muy complicado que se repita en el 2024. Pero va a ser posible. Es posible, porque estoy viendo los comentarios y hay unos que digo, yo no sé cómo esta persona va a sumarse eventualmente y va a decir, voy con la unidad cuando su gallo no ganó. Va a ser posible, es posible. ¿O qué tendría que ser necesario para llegar a esa unidad? Hay gente quejándose, fueron 12.500 encuestas, eso no es el pueblo, solamente es un porcentaje mínimo, no llega ni al 1% de la población del país. Entonces, evidentemente los cuestionamientos existen. Se va a poder consolidar, se va a hacer, pues, vaya, operación cicatriz, operación cirugía plástica, yo qué sé, va a ser posible configurar la unidad para ganar en el 2024 o hay una elección que podría ser cerrada, no precisamente porque quieran ir con Xochitl, sino porque hay gente que no confía en Claudia. No, porque por primera vez vamos a tener un escenario electoral en el 2024 inédito en muchas cosas. Hay votación federal y votación local, elección local y elección federal en 30 de las 32 entidades federativas. Las elecciones locales atraen positivamente al electorado. La gente sale a votar por su presidente municipal, sale a votar por su diputado y obviamente por su gobernador antes que por el senador y antes que por el diputado federal. Esto es un punto muy importante. Y todas estas elecciones van a estar encapsuladas por la decisión en la cual atrae a más pobladores que nunca, la elección presidencial. Entonces, las elecciones presidenciales en los últimos 50 años oscilan entre un 50 y un 60% de participación electoral. Pero lo curioso del 24 es la coincidencia de tantas elecciones locales con la elección federal. Es decir, va a arrastrar el voto a la elección presidencial y las de gobernadores mucho más. ¿Sí? Entonces, en estas 9 entidades, por ejemplo, donde se va a elegir gobernador, yo te puedo apostar que por primera vez vamos a ver participaciones del 70-75%, que es muchísimo. Son elecciones en donde van a ser inéditas, puedo apostarlo, lo preveo. Entonces, también lo que tenemos que pensar y operacionalizar hacia ese escenario no es si Ebrard resta votos, que sí los puede restar. ¿En dónde? En la Ciudad de México, que es donde se le conocía. En otras entidades, difícilmente. En Tabasco no pasa nada, en Chiapas, en Oaxaca, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua. Ebrard no tiene posibilidad de que se abra una herida y que sufra Morena y sus aliados. No, se acabó. Simple y sencillamente no tiene ese espacio. ¿Cómo van a venir los votos? Recordemos, por primera vez también tenemos un caso singular. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? es el rival, es el adversario que la oposición ha creado para su gusto y regocijo, y cree que Andrés Manuel López Obrador va a estar en la boleta del 24. Por supuesto que sabemos que no va a estar, pero también sabemos muy cierto, y es muy, muy cierto, que el éxito político hacia las elecciones del 2 de junio del 24, pues lo va a llevar, lo va a garantizar el gobierno actual, el gobierno federal. ¿Sí? Y yo no creo que sean 30 millones los que recupere, recoja Morena y sus aliados en las elecciones del 24. Yo creo que van a llegar hasta los 40. Así como en el Estado de México, que se rompió la barrera de los 3 millones de votos para la ganadora,
una mujer como Delfina Gómez, que hace 6 años ganó casi 2 millones, ¿sí? En escasos 5 años ganó más de 1 millón más, y lo hizo en el Estado de México, la entidad más difícil que tenía Morena, porque enfrentaba una estructura priista histórica, y lo logra. Entonces, no es posible que esta herida crezca. Yo lo veo muy, muy complicado. Y también me gustaría decir una cosa para los que dicen que 12.500 encuestas es mínimo. No, precisamente el grado de objetividad y de seriedad por primera vez la vimos en esta encuesta. Son las encuestas más serias, después de las que hace cada 10 años el INEGI, de ir casa por casa a hacer un censo, que es una especie de encuesta, ¿sí? Con otras formas, pero finalmente es algo similar. Hacer una encuesta como la que hizo Morena en 4, 5 días, levantarla a nivel nacional es la tarea más problemática que se pueda tener. Y nunca alguien, ni una encuestadora hasta ahora, ha hecho de ese tamaño una encuesta. Es representativa y ojalá que luego nos den a conocer la metodología, pero nada más quisiera decirles una cosa. Saben que para asegurarse la representatividad del electorado nacional es una encuesta que tiene que escoger área rural y área urbana en el mismo nivel, en el mismo promedio, que sean mujeres y que sean mujeres también en el mismo promedio, que sean jóvenes y que sean viejos igualmente, los porcentajes similares. Para que sea representativa tiene que ser significativa en todos los ámbitos que puede tener la sociedad y el territorio. Tiene que tener indígenas, tiene que tener empresarios, tiene que tener burócratas, tiene que tener amas de casa, tiene que tener estudiantes, es decir, por empleos. Hacer esa encuesta es solamente tarea de profesionales que en esa materia son únicos. No la puede hacer cualquier gente y no la puede hacer cualquier periódico. ¿Sí? Por si piensan ustedes que Reforma que hizo la encuesta por teléfono, ¿sí? Es significativa y es científica, no, no, no. Les invito a que leamos en algún momento, ¿no? Un libro de estadística y veremos lo que representa una encuesta como esta. Entonces es altamente significativa. Y bueno, Meme, también es cierto, dice, ahorita lo que acabas de poner de diputado de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, Jorge Álvarez Maínez. Dice, entre otras cosas, decía ahí que es un presidente con más poder de las últimas décadas. Yo creo que ya se avanzó un poco porque Movimiento Ciudadano, junto con los demás, habían dicho que estamos viviendo una dictadura. Sí, No, sí, si hubieran estado como hace unos meses, sí. no es lo mismo un dictador que un presidente con poder. Y sí, todos los presidentes en México, todos, hasta el menos inteligente como Fox, llegaron a su quinto y sexto año de gobierno, pues, siendo poderosos, porque es cuando finalmente se eleva, ¿no? El poder de decisión. Y sí, pero vuelvo a lo mismo. Si los partidos políticos como Movimiento Ciudadano, como PRI, como PAN, como PRD, tienen los elementos para decir que es el presidente el que decidió, pues que lo digan. Que lo demuestren. Que lo demuestren, que nos den las pruebas, los testimonios. Así como nosotros les podemos dar los testimonios de que Xochitl Gálvez la escogió Claudio X González, Que Fox, tenemos muchos. Salinas y Calderón, ¿no? Y uno que otro, como Diego Fernández Ceballos o Aguilar Camín y Krause, les preguntaron, bueno, pues eso ya lo sabemos y nadie nos ha dicho que no sea así, que no haya sido así. Y del otro lado, bueno, pues ahí están las pruebas documentales y las pruebas de intervención pública en la elección las puede obtener el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Están abiertas.
se solicita todo lo que haya que solicitarle a los bancos, a las empresas, y se sabría si hubo o no intervención del aparato del Estado. Entonces, no, yo creo que estamos pasando por etapas novedosas, muy interesantes, ejemplares. A mí lo que más me emociona, como te lo comenté hace varias horas, pues es de que estamos recuperando una estructura importantísima, ¿no? En terreno administrativo, educativo y político, como es lo que llaman en la Constitución entidades de interés público, los partidos. Qué bueno que empiecen a aparecer, como en este caso, un partido político. Empezamos a ver un partido político. Eso es, yo creo que esto es lo que hay que impulsar, hay que empujar a que surjan más, ¿no? Si la candidatura independiente de la ultraderecha tiene resultados mañana y se registra y 960,000 personas le dan su apoyo a Eduardo Verástegui, que va a No, ser bueno. candidato independiente de la ultraderecha, pues será magnífico porque finalmente también son voces que hay que escuchar. Y para beneficio de ellos, pues se convertirán en un partido, ¿no? Ojalá que así sea, y como decían ellos mismos, pues, porque la derecha que actualmente tenemos, ¿no? En el frente, pues no es ni derecha ni nada. No, no sabe ni qué pasa con su vida, mi querido Álvaro, pero vaya, yo siempre muy contenta de platicar contigo y de escucharte en este espacio, un análisis desde alguien que es investigador, que es experto en estos temas electorales y que nos va a dar un panorama desde un punto de vista más histórico, con más datos y que obviamente suma a todo lo que la sociedad en este momento está sintiendo. Bien lo decíamos hace un rato, este sí es un despertar, vimos la construcción, estamos viendo la construcción de un partido que pues ni por mucho ni por muy poco lo van a poder derrocar al menos en 2024. Querido.